Margaret Thatcher, la primera ministra que superó el récord británico de permanencia en el poder en el siglo XX, nació justo el 13 de octubre de 1925 en Grantham, una localidad del centro de Inglaterra. Fue hija de los metodistas Alfred y Beatrice Roberts. Pasó su infancia y estudió en la localidad donde nació, porque sus padres eran dueños de tiendas de abarrotes. En 1943 recibió una beca para estudiar química en Oxford y ahí comenzó su interés por la política. En 1946 se convirtió en presidenta de la Asociación de Conservadores de la Universidad de Oxford. Al año siguiente se graduó en química y ya titulada, se fue a Colchester para trabajar como investigadora. Para 1950 los conservadores la nombraron su candidata por Dartford, Kent, y perdió 2 veces, pero durante la campaña conoció a Dennis Thatcher, un empresario con quien se casó y compartió toda la vida. Fue madre de gemelos en 1953 y comenzó entonces a estudiar de nuevo Derecho. Ya como abogada, el Partido Conservador la eligió como miembro del Parlamento inglés en las elecciones generales de 1959 y fue el arranque de una meteórica y exitosa carrera. Luego de 11 años como miembro de los Comunes en las elecciones de 1970, cuando ganó su maestro político Edward Heath, la nombró ministra de Educación y Ciencia. Para 1975, Margaret Thatcher ya era líder del Partido Conservador y fue la primera mujer en encabezar un partido mayoritario en el Reino Unido y comenzó una dura oposición contra los laboristas. En las elecciones de mayo de 1979, Margaret Thatcher se convirtió en la primera ministra del Reino Unido y fue también la primera mujer en llegar a Downing Street. Fue su determinación y su carácter. Fue nombrada la Dama de Hierro. Dura, inflexible, curó al enfermo y pobre de Europa, que era entonces el Reino Unido, bajo los criterios más convenientes, así implicaran muerte, hambre, desempleo o privatización. Con mano dura transformó al país en uno muy distinto al que recibió de los laboristas una década antes, cuando el Reino Unido había tocado fondo política y socialmente. Margaret Thatcher aplicó una cirugía de caballo a un paciente afectado por la baja productividad, una economía en declive, gasto excesivo y un tejido social deshecho. El electorado aprobó su programa y ella venció la desconfianza en su propio partido. Fue implacable con propios y con extraños. Nunca antes un primer ministro había destituido a tantos miembros de su gabinete. Redujo los sindicatos, aplicó un estricto control del gasto público, rebajó impuestos, devolvió la economía de su país a la senda del crecimiento tras años de estancamiento. Margaret Thatcher tuvo un enorme poder en la segunda mitad del siglo XX. Su mandato de 11 años y medio fue el más largo en el Reino Unido. Su nacionalismo férreo la llevó a desatar una guerra en 1982 con Argentina para reclamar lo que a sus ojos le pertenecía a Inglaterra, la colonia británica de las Malvinas. Tras la guerra, recurrió al whisky escocés como revitalizador. La Dama de Hierro dormía poco y sus tejidos nerviosos recobraban energía a base de inyecciones de vitamina B12. La primera ministra se retiró en 1990, una década después de que abandonara Downing Street. Comenzó a perder su privilegiada memoria. Margaret Thatcher murió en Londres en abril del 2013. Por su firmeza política y su papel en la Europa contemporánea, se convirtió en un mito. Y las huellas que dejó en la historia reciente, esas no se olvidan.